Les doy la bienvenida a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Para empezar este programa, le doy la bienvenida a la doctora Brenda Gómez, quien nos va a acompañar precisamente para hablar un poco, no de temas financieros, pero sí en algo relacionado, puesto que ella en su papel de infectóloga especialista se ha desempeñado mucho respecto a esta enfermedad, la pandemia por la cual hemos pasado pues ya durante un par de años y que ahora pues nos enfrentamos seguramente a algo diferente en cuanto a diferentes cepas que se han desarrollado y también enfermedades que ya existían como la influenza. Todo esto desde luego da una situación muy diferente en cuanto a las economías de las personas. Y para esto tenemos que platicar con algún especialista como ella para que entendamos un poco qué cuidados debemos tener, cómo es que debemos mantener también nuestra salud al respecto, puesto que daña nuestra economía el estar ahora manteniendo enfermedades post-pandemia y que una vez habiendo tenido los cuidados y precauciones adecuadas, pues nos enfrentamos a cuidados que debemos estar considerando en el día a día. Doctora Brenda Gómez, te doy la bienvenida a este programa Entre Finanzas e Impuestos, mismo que pues prácticamente estás inaugurando con este comentario que nos vas a brindar respecto a un tema, como he dicho, no financiero, pero sí que repercute en las bolsas, en los bolsillos de todos y cada uno de nosotros que como pacientes te vamos a consultar y que además yo creo que deseamos tener conocimiento respecto a cómo cuidarnos y qué va a suceder después. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí, de poder compartir con tu auditorio, pues esto poquito que podamos aportar para tomar las mejores decisiones en cuanto a las infecciones. Pues sí, yo quisiera que nos comentaras un poco al respecto. ¿Qué es ahora lo que nos va a mantener ocupados respecto a cuidados que debemos tener post pandemia y ahora influenza y cualquier otra enfermedad que pudiera suscitarse epidemiológicamente hablando? Perdón. Claro que sí, pues mira, en realidad no ha terminado la pandemia como tal, o sea, esto que se ha propuesto en algunos países e incluso se ha declarado en algunos de ellos, no es como tal una decisión política o pues digamos que la podamos determinar en un punto en donde todavía hay una buena cantidad de casos que ocurren en diferentes lugares del mundo, si bien actualmente hemos visto un declive bastante pues prometedor y bueno que se ha visto en los últimos meses o en las últimas semanas en países como el nuestro. Sabemos que vienen nuevas variantes, nuevas cepas que ya están identificadas y esperamos que haya una nueva ola o un repunte que no sabemos qué tan importante o no importante va a ser en términos de hospitalización, de salud pública, pero sabemos que va a haber un aumento en los casos, sobre todo hacia el final de noviembre, principios de diciembre o incluso enero, que casi siempre vemos reflejados como un retraso de lo que vemos en Europa, de lo que está sucediendo en este momento. Entonces sí sabemos que vienen casos, sí sabemos que va a volver a haber un repunte, esperemos que con las vacunas y con la protección que tenemos hasta el momento no sea lo suficientemente importante como para volver a generar pues aumento en las hospitalizaciones y caos. Como bien comentabas, hay algunas otras infecciones que hemos visto que se han desarrollado. Influenza de manera muy importante. Ha habido un aumento en los casos, incluso en semanas antes de las esperadas para este invierno. Entonces, como tú sabes y hemos platicado previamente, pues hemos tenido casos importantes de infecciones de influenza en estos primeros meses de octubre, perdón, primeras semanas de octubre y seguimos viendo hacia el principio de noviembre y la estadística nos habla de que va a ser una temporada un poquito caótica en ese sentido, con muchas infecciones y coinfecciones que podemos ver
con COVID y con otros virus respiratorios como virus sincicial, rinovirus, etcétera. Ok. Oye, doctora Brenda, ¿y esto cuánto implica que puedan desembolsar las familias mexicanas en cuanto a un tratamiento, en cuanto a los cuidados? Pues mira, sí son enfermedades que requieren una inversión pues bastante significativa porque los medicamentos que usamos, sobre todo para el tratamiento de influenza, que sí existe un fármaco antiviral, pues va de los 500 a los 900 pesos más o menos, depende de las marcas, pero adicional a eso casi siempre pues recomendamos algunos otros medicamentos que son más para el control de los síntomas que no dejan de ser caros. Las pruebas por sí mismas para determinar o diagnosticar la infección pues pueden llegar hasta los 2,000 o 3,000 pesos, dependiendo de cómo se vayan haciendo y también de cómo se decida a quién sí y a quién no hacerlo. Entonces, creo que nuevamente la mejor arma de protección es la vacuna, e independientemente de el gasto de una enfermedad leve, pues lo que puede significar una enfermedad grave que necesite una atención hospitalaria o incluso pues perder a familiares como hemos visto en los antecedentes de los años previos que hemos tenido. Entonces, creo que la vacunación sigue siendo nuestra mejor arma. Ok, una vacuna de influenza alrededor de ¿cuánto cuesta? Mira, es afortunadamente gratuita en el sector salud, es completamente gratis, es la vacuna trivalente y en el sector privado los precios van entre los 600 hasta los 1,000 pesos, más o menos depende del medio en donde se coloque, pero digamos que es una vacuna de fácil acceso porque en términos de la salud pública está disponible todavía y en la medicina privada también hay muchas opciones en donde se puede obtener. Ok, ¿los medicamentos para la influenza están también disponibles en el sector salud? No necesariamente como parte de un formato de gratuidad, pero seguramente en los centros de salud cuando se diagnostica se pueden indicar y sí están dentro del stock de la mayoría de los centros de IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud y debería de ser un tratamiento que se pueda otorgar a la mayor parte de la población. Sin duda esto va a seguir dañando nuestra economía y va a detener que muchas personas puedan seguir desempeñándose en sus actividades económicas, de tal forma que se puede prever que existe una incapacidad, en primer lugar, la primera pregunta, perdón, y después, ¿cuánto tiempo tarda la vacuna en hacer efectos, la vacuna de la influenza? Pues se puede prever que haya una incapacidad porque finalmente es una infección que es contagiosa para las otras personas y se contagia a través de gotitas respiratorias. Entonces el cubrebocas en el contexto de síntomas vuelve a tomar un papel súper relevante y para esperar que formemos anticuerpos con la vacunación necesitamos esperar 14 días después de haberla aplicado para que tengamos una buena defensa. Pero es importante saber que la vacuna no evita que nos podamos contagiar, más bien evita un poco la enfermedad grave y la muerte. Entonces sí es muy importante. ¿Es motivo de incapacidad laboral el que una persona esté contagiada de influenza? Definitivamente sí. Ok. Al menos entre 3 y 5 días, sí. Ok, pues yo creo que el mensaje que nos estás dando es seguir cuidándonos, usar el cubrebocas y sobre todo evitar lugares con aglomeraciones y que no estén ventilados, para poder seguir protegiendo nuestra vida y que también podamos seguir desarrollando nuestras actividades económicas como lo estamos ya empezando a hacer de forma continua y actualmente. Pues yo te quiero agradecer mucho que hayas participado en este primer programa de Entre Finanzas e Impuestos y sobre todo en el tema de la salud, que es en el que hay que poner especial atención en nuestros días, dadas las circunstancias en las que nos encontramos en el país actualmente y que creo que la salud es muy indispensable para todos los mexicanos, puesto que dependemos de ella para poder desarrollar nuestras actividades económicas y en consecuencia también tener nosotros finanzas sanas y que podamos seguir adelante con nuestros planes como personas, como familias y como empresarios. Te agradezco mucho tu participación y espero volver a contar contigo en una próxima emisión, en una próxima entrevista que tengamos. Muchísimas gracias a ti, Sergio, y a seguir cuidándonos, no bajemos la guardia. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Entre Finanzas e Impuestos. Continuamos.
¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Y bien, ahora tenemos un invitado de lujo apadrinando este inicio de programaciones en este programa que de alguna manera, bueno, lo catalogo como especial, puesto que estamos dando inicio a una serie de programas por esta televisora y que desde luego para mí es un gran honor tener a Francisco Sea, conductor de radio y televisión, quien en esta ocasión va a platicarnos no precisamente como de impuestos, pero sí de temas financieros que son muy importantes y que desde luego repercuten en la economía de nuestro país. Y que también, desde luego, todo esto repercute en la bolsa de cada uno de nosotros como mexicanos, si hablamos de inflación, si hablamos de Producto Interno Bruto, si hablamos de la relación de México con otros países, etcétera. Así que, Paco, te doy la bienvenida y te agradezco que estés conmigo en este inicio de programación de Entre Finanzas e Impuestos y, desde luego, padrino especial. Muchísimas gracias, Paco. Es un gusto, mi querido Sergio. Muchísimas felicidades por este programa que empiezan. Ojalá que sean muchísimos más. Y por supuesto, una felicitación a toda la gente del canal. Gracias. Pues sí, Paco, mira, te comentaba, hoy en día estamos todos muy preocupados por la situación del país, pero lo vemos de forma interna, todo lo que pasa, todo lo que acontece en cuanto a temas políticos. Y desde luego sabemos que la economía también no da para más. Si hablamos de temas impositivos, pues desde luego sería también un asunto de no acabar, porque no hay recurso que alcance para toda la demanda social que obedece al país. Pero también hay causas externas que están dando a que el país pueda seguir adelante y no precisamente condiciones internas que sean las que nos estén dando crecimiento o estabilidad. En ese sentido, Paco, con tu experiencia y con todo lo que día a día ves y escuchas en la transmisión de noticias, ¿qué nos puedes platicar en ese sentir de la relación con otros países, de cómo se está comportando el Producto Interno Bruto? ¿Qué repercusión tienen todas las remesas que hemos recibido como país también para que tengamos cierta estabilidad en nuestro país? Y bueno, desde luego algo muy controversial, la relación del famoso Tratado de Libre Comercio, ¿cómo es que se está llevando hoy en día? Pues mira, mi querido Sergio, yo creo que hay muchos factores que hay que analizar, ¿no? Si estamos hablando de primero, debemos de partir sin duda de lo que está sucediendo en México. Creo que el presidente López Obrador tiene dos lenguajes muy claros. Un lenguaje para sus electores, que es en donde él defiende la soberanía energética, es en donde él precisamente finalmente dice que los norteamericanos le van a ayudar, que ellos van a entender exactamente cómo están las cosas, en donde minimiza de alguna forma los propios contratos que se pueden haber firmado, que son compromisos internacionales, en donde se minimiza también lo que se firmó y los compromisos que México hizo al respecto. Pero por el otro lado también, cuando está con Joe Biden o cuando está con John Kerry, el discurso es totalmente distinto. Y yo creo que eso es lo primero que debemos de hacer, ser muy claros en que el presidente tiene dos discursos, un discurso interno para sus votantes y para sus feligreses y otro, por supuesto, para la relación internacional que se tiene. Yo creo que, por supuesto, que hay preocupación. Una de las preocupaciones importantes fueron el cambio de secretaria de Economía, precisamente de haber salido de su momento Tatiana Cloutier y que haya llegado Raquel Buenrostro.
Es una profesional de primera, eso es indudable, es una mujer perfectamente capaz, pero que no tiene finalmente la misma experiencia de negociación internacional como la puede tener en su momento Tatiana Cloutier, y que además de todo es mucho más pragmática y que llegó a hacer lo que ella hace, ¿no? Tener su equipo y a quitar a todas las demás personas que pudieran tener cierta experiencia. Creo que eso es un problema, pero por el otro lado creo que hemos visto un negociador muy solvente, que es Marcelo Ebrard. Ha sido muy prudente, ha sido muy solvente, e incluso las posturas que ha indicado Marcelo Ebrard y las que hemos tenido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son posturas que tienen que ver con nuestros propios socios comerciales, ¿no? Entonces, por eso es lo que hablo, que hay dos discursos totalmente distintos. Y por el otro lado, creo que tenemos que tomar en cuenta las coyunturas que se están viviendo en nuestro país, que son coyunturas también fundamentales. Lo que está sucediendo con la inflación en los Estados Unidos, las reformas que ha hecho Biden en materia económica, los paquetes de apoyo que también ha aplicado a su propia economía, pero que finalmente no han ayudado lo que se debe de ayudar a la economía de ese país y que además de todo están poniendo en vilo las elecciones intermedias y que si estas elecciones intermedias se pierden, pues creo que estaríamos hablando de la del muy probable regreso del señor Donald Trump a la Casa Blanca. Entonces, ahí tenemos que tener, y creo que es uno de los puntos más importantes. Ahora, por supuesto que ese asunto de la economía y de la inflación de los Estados Unidos está teniendo un reflejo en nuestro país. Entonces, eso ha tenido, por supuesto, una repercusión bastante importante en ese sentido y, y que finalmente está teniendo una situación o está teniendo un impacto en México. Por supuesto que creo que el impuesto, y tú que eres un experto en impuestos, el impuesto más importante y el impuesto más cruel para los pobres es la inflación, ¿no? Porque en ese momento ni siquiera se lo cobran, ni siquiera lo ganaron y ya les alcanza menos. Y eso es un asunto que no le veo una solución en el corto plazo. Se han tomado algunas medidas que pueden ser un esfuerzo válido, pero que, pues si hablamos económicamente, pues tampoco es que tengan un impacto importante. O sea, esas medidas no tienen ningún tipo de balance en la ley de la oferta y la demanda, que es lo que puede, y el circulante que puede haber, que eso es lo que sí tiene verdaderamente un efecto en la inflación, y también las medidas que ha tomado el Banco de México de aumentar las tasas de interés, que lo que hace finalmente es ir alentando la economía. Hay que ver qué es lo que va a pasar más adelante precisamente a ese respecto y ver también cómo se va dando la economía de nuestro país. Hay signos alentadores, el Producto Interno Bruto que tuvo una crecida importante, pero que con todo y lo que ha crecido no nos lleva a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces, todavía creo que tenemos ahí grandes retos. Ahora, aquí tenemos dos cosas. La relación de los Estados Unidos con China, que está dejando de ser de sus proveedores más importantes, y la ventana de oportunidad que tenemos de aprovechar el nearshoring, ¿no? Esta producción de insumos que se necesita para la industria de los Estados Unidos, y que creo que deberíamos de hacerlo, ¿no? Que nos podría de verdad convertir en una potencia. Ponerle si la decisión gubernamental es que el litio sea explotado por el gobierno de nuestro país, y pues entonces hay que ponerle mucha velocidad y hay que invertirle mucho dinero y hay que invertirle muchísima tecnología porque estamos yendo hacia un mundo que tiene una gran sed de litio y la fabricación de baterías en todos los sentidos, no solo para los dispositivos personales, sino también, por supuesto, para los automóviles que, pues tarde que temprano, en el 2030, los tendremos en todo el mundo circulando. Entonces creo que hay retos, pero también hay oportunidades, ¿no? Y ojalá que creo que es el momento de no desaprovechar. Pues bien, Paco, vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir escuchando todos estos comentarios que nos estás haciendo y en un segundo segmento continuamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel.
Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Pues tenemos una situación en la que vemos cierta estabilidad por parte de Estados Unidos, como que va también acomodando sus piezas, sus fichas, diríamos, pero por otra parte, como lo ha señalado también, en México tenemos ese fantasma de la inflación, ese fantasma de las tasas de interés, y que cuando concluya este año, pues nuevamente nos vamos a enfrentar a la inflación, porque no sé si tú recordarás algo que en la política de Banco de México, cuando Agustín Carstens, él tenía muchísima precaución, muchísimo cuidado al momento del aumento de los salarios mínimos. Porque con el aumento de los salarios mínimos, pues desde luego la inflación tiende a crecer por la demanda. Y hemos visto que de 3 años a la fecha, los aumentos a los salarios mínimos, pues ya representan el 60%, prácticamente. Y esto más todas aquellas causas económicas, tanto internas como externas, han perjudicado seriamente a todos los trabajadores en el país. Ahora vamos a esperar que no hay una reforma fiscal, no hay una miscelánea fiscal, pero también nos vamos a enfrentar a disposiciones que ya vienen de tiempo atrás. Y estas disposiciones, desde luego, van a encarecer más todas las inversiones que lleven a cabo los empresarios. Y es algo a lo que tú también te puedes referir seguramente, Paco, de la inversión extranjera que está haciendo falta en el país y que no solamente con invertir se pueda mantener al mismo país, sino que se reinvierta. Y en este sentido yo creo que va a ser muy interesante escuchar de tu parte una opinión al respecto, porque también no solamente de remesas vive el país. Fíjate, realmente creo que es claro lo que está sucediendo al respecto. Por supuesto que no hay más inversiones porque falta certidumbre jurídica sobre todo, ¿no? Y además de todo una presión muy importante, tanto del gobierno de la República como de los factores reales del poder, a esas mismas inversiones que de alguna forma se ven satanizadas y una evidente pues, presión al Poder Judicial para que la ley, que además de todo es endeble y mal hecha, sea aplicada. Entonces es evidente que la inversión extranjera ha sufrido y con todo y todo hemos tenido algunas entidades de la República que en algunos rubros han tenido algunas inversiones extranjeras que han sido muy importantes. En el sentido de que no ha habido una nueva miscelánea fiscal, no ha habido más disposiciones fiscales, pues creo que es claro que el gobierno lo que le está apostando es a los grandes pagadores de impuestos, haciendo algunas, pues bueno, los está presionando para que no presenten ningún tipo de instrumento y para que no aprovechen los resquicios que puede tener la ley que les puede dar algún tipo de oportunidades. Eso es evidente, que no presenten ningún recurso ni para recuperar impuestos ni para tampoco evitarlos. Entonces creo que eso es claro y eso tiene algún punto de éxito, pero hay que esperar que le puede causar un daño grave al país cuando estas condiciones puedan haber cesado y de sus grandes causantes pues ya no estén dispuestos a seguir pues perdonando, ¿no?, lo que por ley se les puede dar. Eso me parece que es muy claro. En cuanto a recuperar la inversión extranjera, me parece que es muy complicado y solamente se recuperará en el momento en que se pueda dar certidumbre a los inversionistas en ese sentido. La política del Banco de México creo que siempre ha sido muy confiable en ese sentido y además de todo entiendo un cambio de rumbo entre Agustín Carstens y la actual Junta de Gobierno del Banco de México, porque le guste a algunos o no les guste a algunos, hay una nueva orientación ideológica en este país que habrá que ver qué daño puede causar o qué daño no puede causar. Y en ese sentido, pues bueno, creo que la política monetaria está siendo responsable, se han subido las tasas de interés lo más que se puede, se ha tratado de limitar el circulante, pero y también es evidente que en el momento en que hay menos crédito en el mercado, pues también los trabajadores tienen menos capacidad de poder aprovechar ese salario que les subiera, ¿no? Si yo no tengo crédito, el crédito es muy caro para comprarme un coche, que a lo mejor para eso quería que me subieran el salario, si ya no puedo comprarme una casa porque para eso quería que me subieran el salario, pues no le estoy haciendo ningún tipo de bien, ¿no? Es un círculo vicioso que ya lo hemos visto cómo se desarrolla en otros países, ¿no? Y que no es precisamente lo más sano. Así es. Pues sí, nos vamos a enfrentar a una nueva situación el próximo año, algo muy diferente, y sobre todo yo creo que con lo que nos acabas de platicar hay que tener las antenitas
bien paradas para poder estar al tanto de todo lo que pueda acontecer, tanto de forma externa como interna en este país, y pues muy atentos a los temas de políticas económicas y sobre todo esa relación que se lleva de doble cara, tanto en el exterior como la que también quieren que nosotros entendamos, ¿verdad? Porque eso es otro asunto. Es como ellos quieren que entendamos y como también analizando las cosas es como dicen. Así que, bueno, Paco, pues vamos a esperar a ver qué sucede. Realmente tenemos un reto como ciudadanos y muchas otras cosas a las que hay que enfrentar. Y pues mientras, yo te quiero agradecer mucho que me hayas participado, me hayas colaborado en este espacio de la programación de Entre Finanzas e Impuestos, y que no sea la última vez. Yo te estoy muy agradecido porque siempre he contado con tu disponibilidad y desde luego tu apoyo para llevar a cabo este tipo de actividades, de programas. Y bueno, pues siempre agradecido contigo, Paco. Es un gusto, Sergio. Muchísimas felicidades a ti y a toda la gente del canal, a mi querido Lalo también, a Víctor que nos estuvo ayudando. Les mando un fuerte abrazo. Gracias y buenas tardes. Gracias, Paco. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en este programa de Entre Finanzas e Impuestos. Realmente estuvo muy interesante, puesto que contamos con la presencia de la doctora Brenda Gómez y de Francisco Sea. Tratamos temas de economía por la salud y además de finanzas internacionales y política exterior mexicana. Así que los espero, por favor, en una próxima emisión de este su programa Entre Finanzas e Impuestos. Les agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.